Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. Walter López González es mexicano nacido en la Ciudad de México en 1963 y avecindado en Querétaro desde el 2010. Es químico con maestría y doctorado en Ciencia de Materiales, Innovación y Administración de Tecnología. Trabajó como director de desarrollo de productos en varias empresas multinacionales en Monterrey, Florida y Querétaro. Actualmente es consultor independiente en procesos de planeación estratégica e innovación. Su historia como activista comenzó en el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Ha sido participante desde la Segunda Marcha de Orgullo Gay en Ciudad de México en 1980. Fue uno de los organizadores del primer Congreso Mexicano de Historia de la Comunidad LGBT en Monterrey, Nuevo León, en el año 2000. Es fundador de Puentes de Luz, Iglesia de la Comunidad Metropolitana AR en Querétaro. También es miembro fundador y vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico. Es co-creador de Agenda Ciudadana Incluyente, proyecto de incidencia política electoral en el proceso electoral 2018 y 2021. De mayo a julio de 2020 fue co-creador del proyecto Cuádruple Hélice, Centro Temporal de Servicios para Personas en Situación de Calle Alcanfores, que respondió a los requerimientos de las personas expulsadas a la calle durante la primera fase de la pandemia COVID-19. También inició el proyecto Ciudadanía Querétaro, que busca mejorar la calidad de vida de las poblaciones en discriminación del estado de Querétaro. En 2021 fue candidato a la presidencia municipal de Querétaro por Acción Afirmativa LGBTIQ+, en un proyecto ciudadano que compitió en el vehículo electoral del Partido del Trabajo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este anecdotario. Bienvenido a nuestro invitado, también un luchador siempre de toda la vida por los derechos parejos para todos, sin importar ninguna condición. Walter López, bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias, Luis Alberto, por invitarme y estar aquí contigo y tu auditorio. Walter, platícanos. Podemos después hablar de tu formación académica, que es sólida y además es en ciencias naturales. Eres químico, ¿verdad? Sí, soy químico puro y duro. Duro. Bueno, yo siempre les digo a los ciencias sociales, que es donde doy clase, que no siempre eso es lo mejor, o exacto, ni lo duro. Pero en fin, en realidad te conocemos todos aquí en Querétaro porque eres un moscardón que siempre está molestando por los derechos para todos. ¿Cómo empezaste a luchar en particular por los derechos de la comunidad LGTB, pero en realidad pues debían ser los derechos iguales para todos, ¿no? Son derechos humanos para todas las personas, claro. ¿Cómo empezaste a militar en esa lucha? Mira, es una larga historia, pero empiezo por el inicio, dirían los clásicos, ¿no? Pues yo estaba en la preparatoria, yo nací en la Ciudad de México, me crié en la Ciudad de México y estudié en la UNAM. Entonces, bueno, como saben, la UNAM también tiene planteles de preparatoria. Yo estudié en la preparatoria 9, allá por la Basílica de Guadalupe. Entonces, bueno, pues la UNAM, como la mayoría de las universidades públicas, lo que te da es esta visión pues, holística del tema, ¿no? Aunque yo me gustan las ciencias naturales, pues ahí convivía con gente de sociales, en el tronco común, tú sabes. Y entonces estoy hablándote de principios de los 80s. Y una amiga me dice que iba a haber una marcha sobre la Avenida Reforma, una marcha de personas homosexuales, como se decía en ese tiempo, ¿no? Y me dijo, oye, ¿vamos? Y yo así como, ¿qué es eso? No sabía nada. Pues imagínate, en 1980. Y bueno, nos organizamos y nos fuimos algunos compañeros de la preparatoria a lo que fue después la segunda marcha de orgullo homosexual en la Ciudad de México. Entonces yo tenía, pues que te diré, 17 años. Y a partir de ahí fue como
esta catarata de experiencia, de emociones, de ver gente en estos grupos. Estaban los grupos originales, Lambda, Oikabet, de lesbianas, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, etcétera, como muy ligados a poner estos. No se hablaba de derechos humanos, eran el decir, finalmente, si no hay libertad política, no hay libertad sexual. Fueron esos tiempos, después del 68 y del 71, que dieron origen al movimiento feminista y después al movimiento que ahora se conoce como LGBT, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí fue un boom en la Ciudad de México. Recordar que lleva 40 y tantos años de marchas. Y nosotros fuimos los jovencitos, esa nueva generación en la que se nos posibilitó un futuro. O sea, veíamos a líderes y líderas hablando con Jacobo Zabludovsky de que existían las personas homosexuales, lesbianas, y que no era malo, que era una orientación sexual tan válida como la heterosexual, ¿no? Y así iniciamos, obviamente, pues eso, tener esa visión. Y luego había disertaciones en la universidad pública, en los SHs, en las preparatorias, etcétera. Eso a los 17 años te marca, claro, Luis Alberto. O sea, dices, oye, hay un mundo posible. Por el otro lado, veníamos de una generación que había sido golpeada, que estaba todo en el closet, que te reprimían. Había las Julias ahí llevando a la gente afuera de los sitios donde se reunía la gente LGBT a la cárcel, al Torito. O sea, era una represión. No solamente lo vivíamos la gente LGBT, sino todos los mexicanos y mexicanas. Era el Gran PRI, totalitario, etcétera. Y a partir de ahí, pues nuestra generación, por un lado, empezamos a pensar en una idea de democracia, en una posibilidad de construir nuevas instituciones mucho más democráticas, y por otro lado, la población LGBT a pensar en un sueño, en un futuro en el que pudiéramos casarnos, en que pudiéramos adoptar niños, en el que pudiéramos vivir en un país como lo vivían ya nuestras hermanas y hermanos heterosexuales, y aquí estamos. Y todavía no lo logramos. Sí, no lo logramos. Y se avanza mucho, desde claro, luego, de pasar de la represión y de esconderse, todavía hay quien se esconde. A veces son los que homosexuales que no lo reconocen, son los que atacan. Conocido la homofobia internalizada. Así es. Pero todavía no tienen los mismos derechos. Aquí en Querétaro no llegan a la oficialía del registro civil a 2 hombres o 2 mujeres, nos queremos casar. Ah, sí, pásenle. Sí, no, desgraciadamente, bueno, recordar, pues tú lo sabes muy bien, ¿no? Este país es muy diverso en todo, político, económico, culturalmente, etcétera. Y bien, yo, por ejemplo, al ser de la Ciudad de México, me fascinó en el 2009, cuando hubo toda esta, como producto de estos 30 y tantos años de esta visión de derechos humanos. Finalmente, en el 2009 se pasa por negociaciones en la Asamblea de la Ciudad de México el matrimonio igualitario, diciembre del 2009, y esto fue un boom a nivel del país. Finalmente lo hemos visto como ha ido avanzando poco a poco en los diferentes estados, como una presión de la sociedad civil, ¿no? Son las mismas personas LGBT más aliados y aliadas que hemos ido reformando esos códigos discriminatorios, que ya la Suprema Corte de Justicia hizo la jurisprudencia diciendo que son totalmente inconstitucionales, totalmente discriminatorios. Y bueno, pues hay estados como Querétaro, desgraciadamente, que van a la cola, ¿no? Ya son los últimos 10 estados. Yes. Que ya, pues, estás hablando de unos estados del norte, el Bajío, etcétera, pero ya como minoría. Ya la sociedad mexicana en general y la sociedad queretana pues ha normalizado el que 2 hombres o 2 mujeres se puedan casar, porque lo podemos casar simplemente con una figura discriminatoria como el amparo. Sí, un procedimiento por fácil que fuera, costoso, por lo menos pierdes tiempo, ¿no? Costoso y muy discriminatorio, porque a diferencia de nuestros hermanos y hermanas heterosexuales, que tú decides cuando te casas y haces la fiesta, invitas a tus amigos y eres feliz, aquí no, tienes que hacer un amparo, nunca sabes cuándo, aparte de que te cuesta,
hay algunas instituciones ya federales que lo hacen gratis. No sabes cuándo te lo van a resolver, entonces no sabes la fecha. Si te querías casar en verano y te resuelven en diciembre, pues ya no es lo que tú querías. Claro. Entonces eso es terrible. Oye, Walter, tú, bueno, alguna vez, ahora lo recordamos hace un momento, nos hemos coincidido debatiendo esos temas con quienes se oponen, que yo nunca les he escuchado argumentos muy sólidos, pero quizá tú tienes más experiencia en el tema. ¿Qué puede decir alguien que digamos que se apegue a la doctrina del derecho, la mínima noción de derechos humanos, para determinar que unos mexicanos puedan tener derechos diferentes que otros y le puedas decir a alguien, tú no puedes querer a esa persona, o por lo menos formalizarlo ante la autoridad civil? ¿Qué argumento pueden dar? Mira, yo creo que ninguno. ¿No les has oído algo inteligente? Ninguno, porque los argumentos jurídicos los ganamos como sociedad mexicana en la reforma del 2001, en la administración del presidente Fox, donde se reforma el artículo número 1 de la Constitución, y hubo Claudia Hinojosa, estuvo ahí con Diego Fernández de Ceballos debatiendo el texto, porque nosotros decíamos que tenía que entrar, que no había discriminación por nada, ni por orientación sexual, que es la palabra correcta en ese tiempo, y Fernández de Ceballos dijo que no iba a aparecer la palabra sexual en el texto constitucional. Y se enojó muchísimo, ¿no? Entonces salía la pobre Claudia con nosotros a decir, oye, pues dice que no, ¿qué ponemos? Oye, bueno, pues orientación no significa nada. Entonces al final de muchos idas y diretes, terminó la palabra que nunca nos gustó, pero así quedó por Diego Fernández de Ceballos, que se llama preferencias. Sí, que no es... Ni siquiera sexuales, era preferencias, que eso no es la palabra. Y entonces, ya en el 2011 se corrige eso, ya se le pone preferencia sexual, pero ahora pues lo que decimos es que el texto tendría que ser orientación, identidad y expresión de género, ¿no? Claro, porque no es que uno ande escogiendo o vayan, simplemente es tu orientación. Y para responder pues más tu pregunta, lo que estos grupos antiderechos, que tienen todo el derecho de decirlo, pero no entienden el Estado laico. Sí, creo, la república laica es en este país que nos costó muertos y nos costó muchísimas historias. Es bien fácil de entender, ¿no? El decir, oye, pues en tu vida privada tú tienes, y el Estado laico defiende tus creencias o no creencias, en tu espacio, en el espacio adecuado, que son pues las iglesias, las sinagogas, las ermitas, etcétera. Y luego el espacio público es de todos, y como no puede haber más alguien que sus creencias valgan más o menos, y para esto hicimos el Estado laico, bueno, se hicieron en Francia, pues dicen, ¿saben qué? El espacio público, las creencias no juegan a esos niveles públicos, de hacer leyes, de hacer cosas, etcétera. Resérvalo a tu espacio privado. Y esto con el priismo tradicional se llevó a cabo en el siglo pasado, ¿no? Tú veías a los presidentes, pues nunca los veías, como que separaban muy bien su esfera. Ahora en este siglo todo esto se mezcló terriblemente. Y el argumento que utilizan son argumentos religiosos, que eso es válido para las creencias personales, familiares, para las iglesias, porque tienen sus cánones, que son sus protocolos, pero eso no es válido, eso es lo que no entienden, que quieran imponer creencias particulares al resto de la población mexicana, porque eso ya es discriminación. Cuando tú le niegas un derecho a cualquiera del mexicano o mexicana, y entonces la discriminación está prohibida en el artículo número 1 de la Constitución del 2011. Y redondeando esta idea, nosotros estamos en ese sentido muy contentos. Hemos tenido muchas charlas, etcétera, porque nuestros líderes LGBTs nos han dicho, a ver, sí, sabemos que en Querétaro el tema es muy complicado, obviamente no hay que bajar la guardia, pero vamos avanzando. Los derechos humanos para todas las personas y familias se van avanzando en este país. Estamos del lado correcto de la historia y eso es lo que hay que ver. Cuando tú ves el bosque, este país con mucho trabajo, sangre, lágrimas, etcétera, hemos ido avanzando hacia un estado de derechos humanos. Nos falta mucho,
pero ya es minoría la gente que no ve esto como un valor de la República, un valor constitucional, y pues siempre habrá gente en su libertad de expresión que diga lo contrario, pero bueno, es una minoría, y esto hay que aun cuando nos duela en Querétaro que vamos a la cola, el país en general vamos avanzando. Sí, claro que se ha avanzado muchísimo, y ahí nos falta a los sociólogos, yo creo, una mejor explicación de ese cambio ideológico, porque hoy, bueno, no sé, a los jóvenes en edad de licenciatura, donde doy clase hace siglos, en un salón de clases aquí en la universidad, ningún joven, aunque lo pensara, se atrevería a manifestar ser machista u homófobo. O sea, se cambió, ¿no? Hace en relativamente pocos años, ¿no? Hace 30 años, un homosexual tiene que esconderse, o si manifiesta su orientación, o alguien que no lo sea, pero dice, bueno, pues cada quien que sea como sea, que es mi caso, ¿no? Éramos siempre minoría, en cualquier foro éramos minoría. Yo me acuerdo con unos amigos muy conservadores y muy queridos, donde había varios abogados que antes de la resolución de la Corte a favor del Código Civil de la Ciudad de México, que permitía que cada quien se casara como fuera, me acuerdo que yo les decía, es que no encuentro ningún argumento para decir estos tengan otros derechos o tengan derechos limitados. No lo encuentro, lo pienso y no lo encuentro, ¿no? Y me decían, no, tú, a ver, vete a casar a México, de broma. Pero ha cambiado, porque entre otras cosas, pero gracias a ustedes, bueno, es mi interpretación, a la gente que está de necia, lucha como las feministas, ¿no? Cambia las ideas dominantes, y entonces al cambiarlas, en cada familia salen personajes muy queridos, muy valiosos, que son homosexuales, y entonces ya mejor no digo nada, ¿no? Los detractores, no sé si... No, sí, tienes toda la razón. Por ejemplo, en el 2009 que hubo esta votación, algunos de los que votaron a favor fueron del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México. Y las negociaciones, porque esto obviamente había activistas LGBT ahí metidos, muy, muy conocidos y conocidas, el argumento era eso, decía, oye, es que yo tengo en mi familia a una persona LGBT y quiero lo mejor para esa persona. Sí. Entonces fue el tema de derechos, sí fue todo este avance en derechos humanos de la última década, con la ONU, con todo este movimiento humano de derechos humanos, pero también fue la parte personal, ¿no? El darte cuenta que pues no le podías hacer la vida, si tenías el poder de una decisión, no le puedes hacer la vida miserable a tu primo, a tu sobrino, a alguien de tu familia, y decías, bueno, contribuyo aún desde este partido que tiene una línea ahí discursiva como gris en el tema de los derechos humanos LGBT, lo firmaron y salió a favor, ¿no? Y en otros estados también, la gente está viendo en temas personales, ¿no? De decir, oye, no le puedes hacer la vida miserable a la gente por querer casarse, ¿no? Sí. Sí, eso poco a poco, ¿no? Es decir, más bien creo que se ha avanzado relativamente rápido. Claro, al que lo sufre quisiera mayor velocidad, pero... Y para eso yo te digo, o sea, a los 17, 18 años que te digo que inicié en el activismo LGBT, ir a una manifestación, aún en la Ciudad de México, estoy hablando del México de principios de los 80s, había policías que nos agredían. A mí personalmente era muy agresiva la policía de ese tiempo para tratar de minimizar todo el descontento o para evitar que fueras a la marcha, ¿no? Y desde este siglo para acá, yo he ido a las marchas de orgullo en la Ciudad de México, la misma policía diciendo, ¿qué se le ofrece, señor? ¿En qué le ayudo? Otra historia, o sea, ¿qué te diré? La década de los 80 y los 90, en 20, 25 años, la Ciudad de México cambió, yo lo he sentido, yo lo percibí, y el resto del país vamos en ese momento de decir, ¿sabes qué? Finalmente, cualquier diferencia se puede
se puede poner en la mesa, porque al final, y esto es una idea que están los jovencitos y jovencitas de las generaciones muy jóvenes, están hablando de lo queer. ¿Qué es finalmente lo queer? ¿No? Finalmente, desde mi interpretación, dice, al final todos somos seres humanos. Entonces tú puedes ser tan individual, tan queer como quieras ser, que tienes el mismo derecho de otra persona, aunque sea muy diferente a ti. A final de cuentas, lo que nos une son esta naturaleza humana que tenemos, que gracias a Dios es tan diversa como pues, la misma naturaleza, ¿no? Claro. Pues en ese camino, tú, quisiera preguntarte rápidamente, ya nos están limitando el tiempo, dos cosas, y puedes contestar solo una quizá por el tiempo. Una, en tu vida personal, así, ya sea en carne propia o que lo hayas observado, ¿qué momentos desagradables de represión de algún tipo has sufrido o has visto que sufre alguien simplemente por ser LGBT o de esa comunidad? Mira, en su familia, en la calle, en el medio de trabajo o de estudio. Sí, el tema en las escuelas, por ejemplo, el gran problema que tenemos ahora la comunidad LGBT es en las secundarias. Ya no estamos hablando de personas adultas o personas mayores de 18 años. El gran tema lo tenemos ahora en las adolescencias. Sí, estoy hablando de este momento entre que están entre sexto grado, quinto, sexto de primaria y secundaria, donde se enfrentan, obviamente todas las personas están enfrentándose a su conocimiento personal, su orientación, donde la libido sea... Y ahí el bullying que nuestra generación a lo mejor era en la escuela un ratito, ya te ibas a tu casa y no había un celular que te estuvieran bulleando 24 horas. El bullying que sufren los niños, niñas y adolescentes LGBT actualmente es terrible. Esto, pues las estadísticas lo dicen, alrededor del 35% de estos adolescentes han tenido ideas suicidas y el 17% lo han llevado a cabo. Esto para nosotros es nuestro objetivo de trabajo, ¿no? O sea, niños y adolescentes. La otra, en un minuto, ¿te sirvió ser candidato a la presidencia municipal por el PT para difundir tus ideas, tu postura? Sí, definitivamente. Sí. O sea, finalmente nosotros nuestra evaluación hicimos que nuestra narrativa, que fue una narrativa muy de derechos humanos para todas las poblaciones, muy de igualdad, de cuidarnos, etcétera, como una nueva forma de enfrentar el mundo post-pandemia, la narrativa quedó y fue asumida por una gran mayoría de los políticos que llegaron a puestos públicos. Y eso, pues obviamente, nos da muchísimo orgullo, por un lado, y por otro lado, el saber que hemos puesto parte de esa narrativa de los cuidados y los derechos humanos en Querétaro es siempre pues, maravilloso. Muchas gracias, Walter, por gracias a ti. Tu visita en este programa y también por toda tu historia. Es lo que mis amigas mujeres, que la mayoría son feministas o todas, esa lucha constante de ustedes pues nos ha hecho mejores ciudadanos, una sociedad mejor, por luchar por los derechos para todos, no por los tuyos, ¿no? Es una lucha desde la ciudadanía, desde los ciudadanos de a pie y ciudadanas. Esto es lo maravilloso. Y gracias a todos, al equipo de trabajo y a todos por su atención. Hasta la próxima, misma hora, mismo lugar.